¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Will Santana y yo soy un fotógrafo, videógrafo y entusiasta de la producción musical, y el día de hoy vamos a hablar de un equipo que en mi opinión es súper interesante. Se trata de un compresor VCA que además viene con un ecualizador pasivo tipo Pultec, es decir, un equipo que incorpora dos de los procesos más utilizados en cualquier proceso de mezcla y masterización en la mayoría de los estudios profesionales de grabación. Se trata de la compresión VCA, que es mayormente utilizada para los grupos o el master bus, y la ecualización pasiva tipo Pultec, que es una de las ecualizaciones más conocidas y famosas de la historia de la música. Concretamente, hoy conoceremos el compresor VCA y ecualizador pasivo tipo Pultec Crème de la marca Tegler. Tegler Audio Manufacture es una marca alemana de equipos de estudio profesionales artesanos ensamblados a mano en Berlín. Fundada en el año 2005 por el señor Michael, que es un entusiasta productor musical que en sus inicios se dedicaba a hacer módulos de síntesis para su uso, y finalmente en el año 2005 decidió montar Tegler Audio. Sus equipos son hechos a mano en Tegel, Berlín, en su taller. Ellos trabajan en lotes pequeños, en una producción de lotes pequeños. No es una empresa que trabaja con una fabricación masiva de equipos. Todos son hechos por la persona encargada de desarrollar y de fabricar cada uno de los productos que tienen en su catálogo, porque ya tienen un catálogo bastante amplio. Cuentan con compresores, con previos, channel strips, con reverbs, con emuladores de compresión, con emuladores de cinta, con procesadores. Bueno, tienen un abanico enorme de productos y les recomiendo sinceramente que le echen un ojo porque tienen cosas muy interesantes. Una de las cosas que caracteriza a Tegler es la incorporación de la digitalización de los equipos analógicos. Me explico. Tegler ha desarrollado una línea de productos que vienen con los knobs motorizados y que funcionan a través de un plugin que ellos te facilitan, que tú instalas en la DAW que utilices y que va conectada al equipo analógico a través de Ethernet. ¿Qué hace esto? Pues nos permite manipular el equipo analógico a través del plugin que tenemos en la DAW, y esto nos permite también poder guardar presets que tengamos para poder hacer recall de alguna sesión que no podamos acabar en algún momento y que queremos terminar después. Pues simplemente, si tenemos el equipo ya en la configuración que nos interesa y que queremos, guardamos el preset y luego hacemos un recall y automáticamente el equipo analógico va cambiando todas la configuración y se pone de acuerdo con el preset. Esto acaba con el estigma y el problema aquel que hay con los equipos analógicos, que ya sabemos que si no podemos acabar una mezcla tenemos que hacer fotos de los parámetros para luego poder hacer el recall nosotros manualmente, y eso sinceramente es un coñazo. Y bien, el día de hoy vamos a hacer un vídeo que vamos a dividir en dos fases. Primero vamos a hacer un unboxing. ¿Y por qué vamos a hacer un unboxing? Porque créanme cuando les digo que Tegler mima cada uno de los detalles de los equipos que fabrica, incluso la presentación. El packaging es increíble, muy bonito. Lo presentan en unas cajas de madera que parecen cofres del tesoro, cofres de piratas, muy chulos, con unos cierres así envejecidos, y abrirlos, la verdad es que me pareció una experiencia bonita y que me gustaría compartir con ustedes para que vieran cómo ellos le prestan atención a este tipo de detalles. Quédense atentos, vamos a ello, vamos a hacer el unboxing, pasamos por encima del equipo, lo explicamos y luego lo probamos y hablamos sobre él. Vamos allá.
equipo, vamos a encenderlo. La calidad de construcción de esta máquina está muy por encima de la media de equipos que nos vamos a encontrar por ahí, sobre todo entrando en el rango de equipos profesionales sin duda. Los interruptores denotan que estamos delante de un producto premium. El clic es muy preciso, transmite mucha calidad, la calidad de los knobs está muy por encima, están a otro nivel en ese sentido. Se nota el trabajo artesano, el trabajo que hay detrás de esta marca, y cuando lo tenemos delante y lo tocamos nos damos cuenta de que nos encontramos en un equipo en un rango de precio con unas calidades que denotan que estamos en un rango de precio, en mi opinión, un poco más alto incluso del que se encuentra la marca Tegeler, o sea que en ese sentido muy bien. Knobs dentados aquí en el threshold, por ejemplo, para poder ser más precisos, pero aún siendo los dentados la calidad es muy buena. El acabado en azul es muy bonito, es como un negro con azul. Aquí tiene un halo que es como naranja, que parece, da una sensación como si fuera como un tejano más o menos así, degradado. Y la verdad es que está muy guay. Si venimos desde aquí tenemos el botón de bypass, que se siente muy sólido. Luego tenemos aquí el Sidechain Low Cut, que esto básicamente lo que hace es decirle al compresor a partir de qué frecuencia actuar. Si lo dejamos en full, el compresor trabajaría en todo el espectro de la ecualización. Si lo ponemos en 120, cortaría, empezaría a trabajar a partir de 120, y si lo ponemos en 60, pues empezaría a trabajar a partir de 60. Esto es algo que me gusta mucho, y es que puedes seleccionar si deseas que el ecualizador o el compresor actúe primero o viceversa. Yo, por ejemplo, normalmente trabajo con el compresor por delante y luego el ecualizador, porque ya cuando entro en este equipo yo lo uso en el Masterboss y normalmente, y yo ya llego limpio de frecuencias y con todo en orden. Aquí lo único que hago es hacer un poco de boost y aplicar el gluing. Luego tenemos aquí el threshold, por aquí tenemos el ataque que va desde 30 hasta 0.1. Luego tenemos el release, el auto funciona de fábula en este equipo y vamos hasta 0.1. Y luego tenemos el ratio, que vamos desde 10 hasta una compresión bastante bestia, algo más relajado como 1.5. 1.5 me gusta mucho porque da una relajación a la compresión interesante, y en grupos de voces también puede aportar cosas interesantes. Luego tenemos aquí el ecualizador, que es la parte del ecualizador tipo Pultec. Tenemos el Low Boost, es un ecualizador muy sencillo, muy fácil de usar, muy intuitivo. Vamos desde 20 hasta 200, subimos de 0 a 5 dB y luego vamos de 10 hasta 24 kHz, que esto es muy interesante porque aquí en 24, aunque es una frecuencia que el oído humano no puede escuchar, si trabajamos en 24 y subimos la curva al máximo, conseguimos un Kelvin muy bonito que llega a afectar frecuencias de un poco más atrás, y el brillo que da aquí es muy interesante porque es un brillo de aire, es un brillo parecido al que da el ecualizador de Mac, que llega hasta 40 kHz, y eso es muy interesante, sobre todo en un ecualizador tipo Pultec, encontrarnos que llega hasta 24. Y bien, básicamente, bueno, luego tenemos aquí el output, que sería para compensar, también dentado y lo mismo, misma calidad, todo excepcional. Bien, vamos ahora a la siguiente parte. Vamos a probar cómo suena esto con audio a través de él. Vamos a ello. Bien, vamos a pasar este tema. Esto fue un instrumental que trabajé para uno de mis clientes. Lo trabajé antes de tener el equipo. Me hubiera gustado pasarlo por él. Pero bueno, vamos a pasar este instrumental por aquí a ver qué tal se comporta. Y vamos a ello. Aquí tenemos el compresor dentro. Vamos apretando el threshold para empezar a aplicar compresión. Yo normalmente trabajo en 4 dB, pero bueno, vamos a meterle caña, a exagerarlo todo un poco. Bien, aquí tenemos el equipo aplicando un poquito bastante compresión y podemos ver cómo se comporta.
pese a estar comprimiendo mucho la señal, no aporta tanto color, es bastante transparente. Ahí la compresión me parece buena, el gluing que está aportando lo noto sutil, pero ahí consigue empastar y entrelazar el instrumental de una manera chula. Me gusta, estoy contento ahí. Y ahora vamos a empezar a tocar la ecualización. Se comporta el equipo con la ecualización. A mí me gusta aquí 60, a ver qué tal. Bien, ahí tenemos el kick dando en la madre. Un poquito. Oh, cómo pega, cómo me gusta. Quitamos el... Me encanta. Si vamos bajando, a ver... Estamos a 5, exagerando un poco las frecuencias altas, ¿eh? Bien, yo aquí he dejado unos 4 dB de margen para poder jugar con ellos, con lo cual no estoy compensando porque quiero ganar ese volumen a través del creme. Ecualización antes que el compresor.
bien, familia, antes que nada quería agradecer a la gente de Mastering Mansion por hacer posible este vídeo. Mil gracias por enviarme el equipo, gracias por vuestra atención. Nick, eres un crack. Necesité unos días más para probar esta belleza porque tenía 15 días para probarla, hacer la review y devolverla o quedármela si finalmente me interesaba. Necesitaba una semanita más probándola porque yo ya tengo un compresor VSA de una marca muy buena, una marca muy premium, de la que ya hablaremos más adelante. Y claro, yo necesitaba tener muy claro si me iba a quedar este equipo. Evidentemente este equipo no saldrá de este estudio, así que Tegeler y Mastering Mansion, si queréis el equipo, venir a buscarme preso porque no pienso devolverlo, me lo voy a quedar aquí. Y bueno, gracias Nick por facilitarme el equipo, por tu atención. Comentarles que Mastering Mansion es uno de los distribuidores de productos de equipos profesionales de estudios más grandes de España. Poseen un catálogo de productos premium muy rebuscados, tienen cosas muy concretas, tienen canela en rama, como llaman. Es un portal web en donde vas a encontrar marcas que normalmente no encuentras en otros distribuidores, a precios muy buenos y sobre todo la atención del equipo. Y bien, vamos a las conclusiones de este equipo. En mi opinión es un producto muy completo. Es un compresor elegante, es un compresor que cumple muy bien con su función y además muchas otras funciones para la cual no está pensado. Yo lo estuve probando en Boses y es que funciona espectacular, es increíble lo bien que funciona en Boses. En el Master Boss es un compresor que se comporta de una manera muy elegante, muy suave, aporta ese gluing, ese entrelazamiento entre cada instrumento, hace que todo se empaste, suene bien. No colorea tanto como el famoso SSL o por ejemplo como el Gravity de Tierra Audio, que es un VSA que tiene un carácter, tiene una manera de trabajar que en baterías a mí me funciona de maravilla. Y bueno, el Tegeler, por ejemplo, en el Master Boss funciona de una manera muy transparente, muy elegante, muy sutil, muy aterciopelada cuando se necesita que sea así. Cuando hay que darle caña y lo aprietas, el tío resuelve de puta madre también. Y luego la ecualización que tiene tipo Pultec es también muy musical, muy sutil, muy suave, muy fácil de trabajar con ella y aporta una contundencia y una redondez en las frecuencias en las que lo aplicas digna de mención. Por ejemplo, cuando vimos el instrumental que estábamos trabajando ahora, en 100 Hz apretábamos y la pegada que cogía el tema era muy buena y la ecualización es que funciona maravillosamente, es que no tengo quejas. Además puedes utilizar la ecualización aparte, simplemente conectas el equipo, pones el threshold en números bajos para que no actúe la compresión y tiras de la ecualización si lo único que quieres es utilizarla en algún canal. Así que bueno, tengo una chuleta aquí de algunas cositas que apunté. Los acabados de Tegeler son excelentes, muy buenos acabados. Estoy muy contento con cómo terminan los equipos, son muy bonitos. Es que ya está todo dicho. O sea, Tegeler un 10 por cómo termináis y acabáis los equipos. La presentación, ya la visteis, digna de mención, muy buena, muy cuidada, denota y queda claro que estamos delante de un equipo profesional, de un equipo que cuida mucho su presentación, que cuida mucho todos los detalles. Conozco muchos equipos, muchas marcas que son muy caras y que los equipos te los envían en unos tochos de cajas de cartón sin ningún tipo de trascendencia. Y no sé, yo cuando veo este tipo de cosas, productos artesanos hechos con la calidad que se hacen los productos en Alemania y presentados de la manera en la que Tegeler presenta sus equipos, así que hay que mencionarlo. Así que chapó, un 10 en ese sentido. Déjame ver qué más tengo por aquí. Y bueno, lo dicho, que este equipo no sale del estudio, así que ya me pueden venir a buscar la gente de Tegeler y de Mastering Mansion para llevarme preso, porque no voy a ver esta maravilla, me lo quedaré aquí en el estudio y vamos a ir haciendo más cositas. Gracias por ver este vídeo. Si te ha sido útil, si te ha ayudado de algo, demuéstramelo y déjame un comentario, un like, dime qué te ha parecido el vídeo. Si puedes suscribirte, suscríbete, yo te lo agradeceré. Y nada, nos veremos en los próximos días, que voy a hacer un vídeo de un channel strip que también tengo de la gente de Tegeler, el VTRC, que es una pasada, una máquina.
de matar. Llevo probándolo ya unos días y estoy súper contento. Así que muchas gracias, espero que estén todos y todas muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en las redes sociales. Un abrazo, chao chao.